Capítulo 45 del curso bíblico Recorrido por las Sagradas Escrituras. Hoy recorreremos los 150 capítulos del libro de Salmos. Este es uno de los más hermosos de los libros de la Biblia. Cada uno de ellos es un poema musical con el cual podemos adorar a Dios, recitando esos maravillosos versos que le cantan al amor, la adoración y la alabanza al Creador. Los salmos son 150 espejos del alma humana, en donde se refleja su carácter, su alma y su espíritu en sus múltiples facetas y condiciones emocionales. Cualquiera que sea su estado mental y sentimental y emocional, encontrará en ellos la similitud de su estado actual que le permitirá verse identificado con cada autor que recibió la inspiración del Espíritu Santo para expresar sus intimidades y el estado de su corazón. Los salmos fueron escritos por varios autores. El principal de ellos fue David, el dulce cantor de Israel, al que se le atribuyen 73 de ellos. Asaf compuso 12, los hijos de Coré 11, el rey Salomón 2 y hasta Moisés compuso uno de ellos. Los 51 restantes quedaron en el anonimato humano, puesto que todos reconocemos que el Espíritu Santo de Dios fue el que inspiró a estos hombres para que le compusiesen estas melodías con esos poemas celestiales al Dios y Padre creador de todo lo creado. Los salmos abarcan un largo periodo que datan desde la primera monarquía hasta el tiempo después del exilio, aproximadamente de los años 1000 al 400 antes de Cristo. Especialmente los tiempos de la Reforma, cuando volvieron de la cautividad los judíos con unos deseos enormes de adorar a Dios, puesto que durante esos 70 años de exilio habían colgado sus instrumentos por la depresión y el enfriamiento espiritual en el que se encontraban lejos de Jerusalén y su venerado templo santo. El Salmo 137 lo expresa así: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ellas colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Así que cuando los judíos se establecieron nuevamente en Jerusalén en compañía del sacerdote Esdras, quien estableció el culto a Dios y reconstruyó el templo, volvieron a gozarse y adorar a Dios con el himnario que contenía los salmos del rey David, que decía: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Eso lo decía Dios. Él sabía que David era el dulce cantor de Israel, el gran adorador. Lea esto en Hechos 13:22. Y es que una de las características más sobresalientes de David era ser un verdadero adorador. La mejor manera de leer los salmos es acercándose tanto a ellos como quien se mira en un espejo, porque allí encontrará un reflejo de sus emociones, de sus sentimientos, de sus dudas, de sus miedos, de su fe y de la necesidad de Dios. Por tanto, debe adueñarse de esos versos y en lo posible cantarlos, como algunos muy conocidos a los que les han puesto melodía para que se le queden grabados en la mente y en el corazón. Es sorprendente encontrar en los salmos los recuentos de toda la historia acontecida al pueblo de Dios. Desde Génesis hasta el tiempo anterior a los 400 años de silencio que antecedieron la venida de nuestro Salvador a la tierra. Además, estos, de ser cánticos poéticos, también son proféticos, sapienciales y muy espirituales. Tienen la unción del Espíritu Santo y la sabiduría de Dios. Usted puede orar con ellos, meditar en ellos y sumergirse en las aguas del Espíritu para deleitarse en su presencia. En los salmos encontrará respuesta a sus inquietudes, será exhortado, enseñado y guiado para que lleve una vida en santidad.
En ellos encuentra la senda de la vida eterna. Descubrirá a Jesús, el Hijo de Dios, como también aprenderá a defenderse de los ataques del maligno y a descubrir sus maquinaciones. Pero en todos ellos siempre prevalecerá el Señor como Dios y Rey, como fuerte y poderoso, como misericordioso y amoroso, perdonador y salvador. Si usted quiere amar verdaderamente a Jesús, al Espíritu Santo y a Dios, apréndase los salmos, medite con ellos, ore con ellos y adore al Señor con todo su corazón, recitando sus versos, creyendo en la palabra de Dios y en todo lo que en ella se cuenta. Algunos de ellos, como el Salmo 23, el 24, el 27, el 45, el 51, el 91, el 127, el 133, son los más citados y recitados, pero todos tienen esplendor por ser joyas literarias de inmensurable valor. Veamos algunas curiosidades sorprendentes de este maravilloso libro, que por cierto es el que más capítulos tiene. El Salmo 14 y el 53 son iguales. El capítulo más largo es el 119, que contiene 176 versos que hablan de la excelencia de la palabra de Dios. El capítulo más corto es el Salmo 117 con tan solo 2 versos. El versículo que se encuentra en el medio de la Biblia es el Salmo 118, verso 8, que dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Asómbrese con lo siguiente. La Biblia contiene 1188 capítulos y 31.102 versículos. Lo más sorprendente es que antes del Salmo 118 hay 594 capítulos y 594 capítulos después del Salmo 118. De igual manera, hay 15.551 versículos y después del verso 8 del Salmo 118 hay 15.551 versículos, lo que sumados nos dan 31.102 versículos, que son todos los que tiene la Biblia. ¿Le cabe a usted alguna duda de que Dios tuvo que ver con la organización de los libros de la Biblia? Él no deja nada al descuido y su perfección es asombrosa. Por último, le digo que si quiere recibir respuesta a sus oraciones, enamórese de Dios y enamore a Jesús, recitándole los versos que están en los Salmos, que dicen: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37, 4. Espero que hasta aquí usted esté disfrutando el curso bíblico recorrido por las Sagradas Escrituras. Deleítese leyendo la palabra de Dios, escudriñe esos 150 salmos y enamórese de Jesús.